El sonido de las ruedas de la silla de ruedas crujía sobre el empedrado del Hospital Conmemorativo de Boston. Valentina Blackwell, impecable en su traje de negocios, se quedó inmóvil mientras la silla de ruedas de Sofía se atascaba entre dos piedras del pavimento. Los ojos vacíos de la niña de 8 años reflejaban el cielo gris que se cernía sobre ellas. «Hemos intentado todo», le susurró el médico a Valentina esa misma mañana. «La lesión en la médula espinal es demasiado grave». Justo cuando comenzó a llover, una figura alta apareció detrás de ellas. Un hombre de cabello ligeramente largo, con una camiseta sencilla bajo una chaqueta desgastada, sostenía con firmeza la mano de una niña pequeña. «Déjame ayudarla», dijo, con una voz profunda y resuelta. Cuando Valentina alzó la vista, no tenía idea de que ese encuentro cambiaría todo. Nunca se había imaginado a sí misma como la directora ejecutiva de un imperio de innovación médica. Con su MBA de Harvard y su formación en finanzas, había planeado conquistar Wall Street, no recorrer los pasillos estériles de Blackwell Medical Innovations. Pero la vida tenía otros planes. 3 años atrás, tras la repentina muerte de su padre, el renombrado neurólogo Dr. Lawrence Blackwell, en un accidente de laboratorio, la junta directiva recurrió a ella. La directora financiera pragmática con los ojos decididos de su padre, pero sin su experiencia médica. A los 35 años, se convirtió en una de las directoras ejecutivas más jóvenes de la industria tecnológica médica, cargando con el peso del legado de su padre, sobre unos hombros que a veces parecían más fuertes de lo que realmente eran. Detrás de su fachada impecable y su paso seguro por la sede de cristal de la empresa, Valentina escondía un temor profundo, el de no llegar nunca a comprender verdaderamente el trabajo de su padre, esa mente brillante que había salvado incontables vidas con su investigación pionera sobre la regeneración neuronal. Ese miedo se mantenía bajo control, encerrado en lo más profundo de su corazón, hasta que, 2 meses atrás, la vida de su hija Sofía cambió para siempre. El accidente automovilístico fue rápido e implacable, dejando a la vibrante niña de 8 años con una lesión grave en la médula espinal que la paralizó de la cintura hacia abajo. De repente, el mundo médico que Valentina siempre había gestionado a una distancia segura se volvió intensamente personal. Agotó todos sus recursos trayendo especialistas de Johns Hopkins, de la Clínica Mayo, incluso a un experto en regeneración neural de Tokio, pero todos los diagnósticos coincidían en su pesimismo cauteloso. Con una terapia intensiva, podría recuperar algo de función, decían, escogiendo sus palabras con precisión quirúrgica, dejando entrever los límites que no se atrevían a mencionar directamente. Cada noche, después de que Sofía se quedaba dormida, Valentina se sentaba junto a su cama, estudiando los informes médicos con la misma intensidad con la que una vez analizaba estados financieros, buscando desesperadamente una solución cada vez más esquiva. Griffin Hayes caminaba por la vida con la tranquila confianza de un hombre que había conocido tanto el triunfo como la tragedia. A los 39 años, su cabello ligeramente largo mostraba los primeros hilos grises, ganados durante años de turnos de 16 horas como residente de neurocirugía, y más tarde, durante las noches en vela cuidando a su esposa moribunda y criando solo a su hija. Había sido el alumno estrella del Dr. Lawrence Blackwell y el neurocirujano más joven en recibir privilegios de titular en el Hospital General de Massachusetts. Estaba destinado a la grandeza médica. Sus manos poseían esa rara combinación de precisión quirúrgica y capacidad intuitiva de sanación que hacía que otros médicos se apartaran con respeto. Pero 3 años atrás, esas mismas manos fallaron en salvar a la persona que más amaba, su esposa Emily, cuyo cáncer agresivo avanzó a pesar de todos sus intentos desesperados con tratamientos experimentales. Tras su muerte, los rumores y las acusaciones de la familia de ella lo alejaron de los círculos médicos prestigiosos de Boston. Se retiró a Portland con su hija de 6 años, Lily,
y eligió trabajar en una pequeña clínica de rehabilitación, donde las sonrisas agradecidas de los pacientes le daban más paz que cualquier reconocimiento profesional. Lily había heredado su intuición médica, mostrando una capacidad asombrosa para conectar con los pacientes, incluso superando a profesionales entrenados. En casa, había creado su propia consulta médica, tratando a una creciente colección de animales de peluche con condiciones cada vez más elaboradas. Cuando Griffin leyó en una revista médica sobre la hija de la directora ejecutiva de Blackwell, sufriendo una lesión espinal, algo se encendió dentro de él. Un recuerdo de los cuadernos de investigación que el Dr. Blackwell le había confiado antes de morir, llenos de trabajo inconcluso sobre regeneración neuronal que podría contener la clave para ayudar a esa niña. La primera vez que Valentina vio a Griffin Hayes de pie en la habitación de hospital de su hija, su instinto fue llamar a seguridad. Su ropa desgastada y su aspecto ligeramente desaliñado no coincidían en absoluto con las impecables credenciales de los especialistas que ella había traído desde Suiza y Japón. «No sé quién es usted», dijo con frialdad, colocándose entre el extraño y la cama de Sofía. Griffin alzó las manos en un gesto de paz. Su actitud calmada contrastaba con la sospecha punzante de Valentina. «Soy el Dr. Griffin Hayes», dijo. «Fui alumno y socio de investigación de su padre durante 7 años en Mass General». Había algo en su voz, una autoridad silenciosa mezclada con respeto genuino, que hizo que Valentina dudara por un instante, buscando en su rostro algún recuerdo de los investigadores que habían rodeado la carrera brillante de su padre. Su nombre le resultaba vagamente familiar, aunque no lograba situarlo entre la constelación de científicos que orbitaban la vida de Lawrence Blackwell. Griffin explicó que había leído sobre el caso de Sofía en una revista médica y la reconoció como nieta del Dr. Blackwell. «Su padre me confió su investigación final sobre regeneración de médula espinal antes de morir. Creo que podría ayudar a Sofía». Su voz transmitía la seguridad tranquila de alguien que sabía exactamente de lo que hablaba. Pero los muros de Valentina seguían firmes. «¿Y qué le hace pensar que usted tendrá éxito donde Johns Hopkins y la Clínica Mayo han fracasado?», preguntó, con ese tono cortante que había hecho retroceder a miembros de juntas y rivales de negocios por igual. El instinto maternal de protección, intensificado desde el accidente, la hacía especialmente desconfiada de ese visitante inesperado, sin importar cómo había logrado pasar la seguridad del hospital. Antes de que Griffin pudiera responder, Lily, la pequeña, salió de detrás de las piernas de su padre, sosteniendo un oso de peluche desgastado y un estetoscopio de juguete. Con la valentía inocente que solo tienen los niños, caminó directamente hacia la cama de Sofía. «Hola, soy Lily. ¿Puedo revisar a tu oso? Parece que necesita una doctora». Sofía, quien apenas había dicho palabra alguna ni siquiera al psicólogo infantil contratado por Valentina, miró a la niña con sorpresa. Algo en el enfoque directo de Lily logró atravesar su coraza. Asintió levemente y le ofreció su conejo de peluche para que lo examinara con experiencia. «Se llama Hopper», dijo Sofía en voz baja, la primera información que ofrecía voluntariamente en días. Valentina sintió que el aliento se le detenía ante ese pequeño pero significativo avance. Sus ojos pasaron de su hija a Griffin, que observaba la interacción con una sonrisa que lo decía todo. «Una sesión», dijo finalmente. «Puede intentar una sesión con mi hija, pero estaré presente todo el tiempo». Y al primer signo de incomodidad, paramos. Los días siguientes establecieron un ritmo que pronto se convirtió en el momento más esperado del proceso de recuperación de Sofía. Griffin llegaba con Lily y su maletín médico, que contenía tanto equipos sofisticados de estimulación neural como coloridas vendas para los animales de peluche de la niña. Abordaba el tratamiento de Sofía con una mezcla de rigor científico y creatividad lúdica que Valentina no había visto en ningún otro especialista. Donde ellos eran formales y técnicos, Griffin era cálido y cercano.
donde se enfocaban exclusivamente en la condición física de Sofía. Él la trataba como una persona completa, cuya salud emocional era tan vital como su recuperación física. Lo más notable de su enfoque era cómo integraba a Lily en las sesiones. Mientras Griffin trabajaba con Sofía en ejercicios físicos, Lily la incluía en elaborados juegos de fantasía que, casualmente, requerían que ella utilizara los grupos musculares específicos que Griffin intentaba activar. La doctora Lily necesita una asistente especial que sostenga esta linterna tan importante, anunciaba colocando el brazo de Sofía justo como Griffin había intentado guiarla durante días. La forma en que Lily interactuaba con Sofía, sin la torpeza ni la compasión forzada que incluso los adultos bien intencionados mostraban, creaba un ambiente donde la terapia se transformaba en juego y el progreso médico se convertía en una aventura compartida. Valentina, que al principio planeaba vigilar cada sesión con ojo de halcón, se fue replegando poco a poco hacia un rincón de la sala, observando con asombro cómo su hija respondía a ese equipo tan poco convencional. Había algo casi mágico en ver a Sofía reír de nuevo, aunque aún estuviera confinada a su silla de ruedas. La niña, que había estado retraída y callada, ahora esperaba con entusiasmo cada encuentro con la doctora Lily y el doctor Griffin. Los métodos de Griffin eran completamente distintos a todo lo que los demás especialistas habían probado. Combinaba estimulación neural de vanguardia con simples juegos infantiles, explicando que las vías neuronales formadas durante el juego a menudo eran más sólidas que las creadas durante el ejercicio deliberado. El cerebro no distingue entre terapia y diversión, le dijo a Valentina una tarde mientras observaban a las niñas jugando a ser doctoras con una fila de peluches. Solo reconoce si está comprometido o desconectado. Lawrence lo entendía. Cada vez que mencionaba a su padre, Valentina sentía que algo complejo se agitaba en su interior. Curiosidad mezclada con el duelo que nunca había procesado del todo. Empezó a quedarse después de las sesiones, no solo para hacer preguntas sobre el tratamiento de Sofía, sino para aprender más sobre el trabajo de Griffin con su padre. A pesar de su escepticismo inicial, Valentina no podía ignorar las pequeñas pero significativas mejoras en la condición de su hija. Las evaluaciones físicas diarias mostraban un aumento de la sensibilidad en las extremidades inferiores, y el estado de ánimo general de Sofía se transformó de una resignación silenciosa a una esperanza cautelosa. Una tarde, mientras Griffin demostraba un nuevo ejercicio diseñado para fortalecer las vías neuronales hacia los pies de Sofía, ocurrió algo extraordinario. Sofía de repente contuvo el aliento. Sus ojos se abrieron con asombro. «Lo sentí», exclamó, mirando su pie con incredulidad. «Sentí que mi dedo se movió». Valentina corrió al lado de su hija, observando atónita cómo Sofía se concentraba intensamente y lograba producir un movimiento leve pero inconfundible del dedo gordo del pie. Fue un gesto diminuto que representaba una victoria monumental. El primer movimiento voluntario por debajo del sitio de la lesión desde el accidente. Las lágrimas brotaron en los ojos de Valentina mientras miraba a Griffin, que mantenía su compostura profesional a pesar del gran avance, aunque ella podía ver la satisfacción reflejada en su mirada. «Esto es solo el comienzo», dijo con suavidad. «Las vías neuronales están empezando a reconectarse». Sofía mostró entusiasmada su dedo en movimiento a Lily, quien aplaudía y vitoreaba como si Sofía hubiera ganado una medalla olímpica. Griffin colocó una mano gentil en el hombro de Valentina, un gesto de compasión que reconocía la magnitud del momento sin eclipsarlo. Fue la primera vez que Valentina se permitió tener verdadera esperanza desde el accidente, y la primera vez que comprendió cuán profundamente había llegado a confiar en ese doctor poco convencional con su chaqueta gastada y mente brillante. La sala de juntas de Blackwell Medical Innovations había presenciado reuniones de alto riesgo, pero la tensión aquella mañana era distinta. Reed Hamilton, el director de investigación de la compañía, quien había asumido el liderazgo científico tras la muerte de Lawrence, se encontraba de pie frente a una pantalla de proyección mostrando historiales médicos y recortes de prensa. «Sentí que debía poner esto en tu conocimiento, Valentina»,
dijo con un tono de preocupación cuidadosamente ensayado propio de la política corporativa. El Dr. Hayes estuvo involucrado en una investigación médica seria hace 3 años. En la pantalla apareció un expediente judicial que detallaba una demanda por mala praxis contra Griffin, en la que se alegaba que había utilizado tratamientos experimentales que resultaron en la muerte de una paciente. Junto a los documentos legales, se veían titulares sensacionalistas como «Tratamiento experimental de renombrado cirujano termina en tragedia». El caso había sido resuelto fuera de los tribunales y poco después, Griffin desapareció del entorno médico de Boston. La voz de Reed tenía un matiz de triunfo, como si hubiese destapado a un impostor peligroso. Me preocupa la responsabilidad legal que Blackwell podría enfrentar si permitimos que continúe tratando a Sophia con lo que probablemente sean métodos similares. Valentina miró los documentos sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Después de semanas de construir confianza y ver cómo su hija mejoraba, esta revelación se sentía como una traición personal. «¿Quién era la paciente?», preguntó, apenas audible. Reed dudó antes de responder. Su esposa, Emily Hayes, sufría de cáncer terminal. Algo frío se instaló en el pecho de Valentina. Saber que Griffin había usado tratamientos experimentales en su propia esposa y la había perdido, arrojaba una nueva luz sobre sus motivaciones. ¿Estaba realmente guiado por el deseo de curar o impulsado por una necesidad desesperada de redención a través de Sofía? Durante el resto del día, la pregunta la perseguía, impidiéndole concentrarse en sus funciones como directora ejecutiva. Esa noche, esperó a que Sofía estuviera dormida antes de confrontar a Griffin en su casa. Colocó el expediente sobre la mesa de centro entre ellos y observó su rostro al reconocer los documentos. La tristeza que lo invadió de inmediato lo hizo parecer mucho mayor que sus 39 años. «¿Ibas a decírmelo alguna vez?», preguntó Valentina, luchando por mantener la voz firme. Griffin miró el archivo, luego a ella. «¿Sí?», dijo simplemente. «Cuando sintiera que estabas lista para escucharlo». La dignidad tranquila en su tono solo alimentó la rabia de Valentina. «¿Lista? Estás tratando a mi hija con métodos experimentales y pensaste que no necesitaba saberlo. Fuiste investigado por la muerte de una paciente». Griffin no se inmutó ante sus palabras, aunque ella pudo ver cuánto le dolían. «Emily estaba muriendo», dijo con suavidad. «Glioblastoma en etapa 4. Los tratamientos convencionales habían fracasado y ella se ofreció como voluntaria para un protocolo experimental basado en la investigación de tu padre». Su voz se volvió más firme. Ella sabía los riesgos. Los dos lo sabíamos. Pero su familia no pudo aceptarlo cuando murió. Necesitaban a alguien a quien culpar. La miró directamente a los ojos. «Tu padre me respaldó. Testificó que el tratamiento era válido, que la muerte de Emily fue consecuencia del avance de su enfermedad, no de mi atención médica. El caso fue desestimado, pero para entonces mi reputación ya estaba destruida». Aunque entendía la explicación de Griffin, Valentina no podía evitar sentir que algo fundamental se había roto en la confianza que lentamente Tena habían construido. A la mañana siguiente, realizó una llamada a una clínica de renombre en Zúrich, especializada en tratamientos experimentales de la médula espinal. La clínica suiza representaba todo lo que el enfoque de Griffin no era: institucional, metódico, extensamente documentado. Sus tratamientos estaban publicados en revistas científicas y aprobados por múltiples comités éticos. Carecían del toque humano y la brillantez intuitiva que ella había visto en Griffin. Pero también carecían de la sombra de tragedia pasada y del riesgo de métodos no probados. En pocos días, todo estaba arreglado para trasladar a Sofía a Suiza para un programa intensivo de 3 meses. Cuando Griffin llegó a su sesión habitual y se enteró de la decisión, su compostura profesional se resquebrajó por primera vez. «Estás cometiendo un error», dijo con voz baja y urgente mientras hablaban en el pasillo fuera de la habitación de Sofía.
Sofía está respondiendo al tratamiento. La regeneración neural no es como encender un interruptor. Es un proceso lento y delicado. Interrumpirlo ahora podría significar un gran retroceso. Sus ojos tenían una intensidad que le recordó a Valentina a su padre, en los momentos más apasionados de defensa médica. Los protocolos de estimulación que hemos establecido están creando nuevas vías neuronales. Si interrumpes ese proceso ahora, puede que no se reconecten de la misma manera. Valentina se mantuvo firme, protegida por la certeza que siempre le había dado tomar decisiones decisivas. La clínica de Zúrich tiene instalaciones de última generación y tasas de éxito documentadas. Lo que no dijo fue que ese enfoque también era más seguro, más convencional, menos dependiente de la visión y las manos de un solo hombre que podría desaparecer tan repentinamente como había aparecido. Griffin pareció dispuesto a insistir, pero se detuvo, asintiendo lentamente, como aceptando una verdad dolorosa. Entiendo que haces lo que crees mejor para Sofía. La resignación en su voz hizo que Valentina dudara por un instante, pero apartó esa sensación. Griffin se arrodilló para despedirse de Sofía, explicándole en términos suaves que se iría de viaje especial para ayudar a que sus piernas se fortalecieran. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas al comprender el significado de sus palabras. ¿Y Lily? ¿Y nuestro hospital?, preguntó, refiriéndose al juego médico que ambas niñas habían creado para sus peluches. Griffin le prometió que Lily encontraría la forma de mantenerse en contacto y que mantendrían a salvo a los pacientes de peluche hasta su regreso. Como regalo de despedida, Lily le entregó solemnemente su oso de peluche favorito, el Dr. Waffles. Es el mejor para hacer que la gente se sienta mejor, explicó con seriedad, mostrándole cómo escuchar los latidos del corazón del oso con su estetoscopio de juguete. Y sabe todo sobre medicina, así que puede decirle a los doctores en Suiza cómo ayudarte. La inocente confianza en la voz de Lily casi quebró la determinación de Valentina. Esa noche, Griffin regresó a su habitación de hotel con Lily, preparándose para volver a Portland al día siguiente. Pero en lugar de hacer las maletas, extendió los cuadernos de investigación de Lawrence Blackwell sobre el escritorio y comenzó a estudiarlos con renovada intensidad, buscando algo que quizás había pasado por alto, alguna idea que podría haber convencido a Valentina de seguir con su tratamiento, si tan solo lo hubiera explicado con mayor claridad. El día de la partida llegó con la eficiencia que caracterizaba todos los planes de Valentina. El jet privado estaba abastecido y listo. El equipo médico de transporte esperaba. El equipaje de Sofía estaba empacado con todo lo necesario para sus 3 meses en la clínica suiza. Lo que Valentina no había previsto era la completa negativa emocional de su hija al acercarse a la puerta de embarque. Sofía abrazó con fuerza el oso de peluche de Lily contra su pecho y se negó a moverse de su silla de ruedas. «No quiero irme», dijo con una voz pequeña pero decidida. «Quiero quedarme con el Dr. Griffin y Lily». El equipo de transporte médico intercambió miradas incómodas. Estaban acostumbrados a pacientes reacios, pero no a situaciones donde el padre era también el director ejecutivo de su compañía. Valentina se arrodilló junto a su hija, usando ese tono firme pero gentil que solía funcionar cuando Sofía se ponía terca. «Cariño, los doctores en Suiza tienen equipos especiales que pueden ayudarte a volver a caminar. ¿No quieres eso?». La respuesta de Sofía fue devastadoramente simple. «El Dr. Griffin ya me está ayudando a caminar. Ayer moví mis dedos del pie, y Lily dijo que hoy moveré el pie entero». La lógica infantil tenía una verdad imposible de negar. De repente, la decisión meticulosamente construida por Valentina comenzó a parecer fría y clínica. Su hija no era un caso médico a ser transferido al centro con mejores estadísticas de éxito. Era una niña pequeña que había encontrado una conexión sanadora con otra niña y su padre. Valentina sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de lo profundamente que Griffin y Lily se habían integrado en el proceso de recuperación de Sofía, no solo físicamente, sino emocionalmente. Mientras intentaba una vez más convencer a su hija de abordar el avión,
Una azafata se acercó con un pequeño paquete recién entregado para Sofía. Dentro había un dibujo infantil, claramente hecho por Lily, que mostraba a dos niñas tomadas de la mano, ambas de pie con grandes sonrisas. En una esquina estaba la pequeña huella roja de la mano de Lily, una promesa infantil pero significativa. La simple ilustración capturaba lo que todos los informes médicos y planes de tratamiento habían pasado por alto: el elemento humano de la sanación, el poder de la amistad, la esperanza y la conexión. También en el paquete había una nota dirigida a Valentina, escrita con la letra precisa de Griffin. En el último cuaderno de Lawrence, escribió que la sanación ocurre en la intersección entre la ciencia y la esperanza. Sofía tiene ambas al alcance ahora. Las palabras atravesaron la racionalización cuidadosamente construida de Valentina para la clínica suiza. Su padre, el brillante científico cuyo legado creía estar protegiendo, había comprendido algo que ella casi había olvidado en su búsqueda por el tratamiento más avanzado. Sanar no era solo una cuestión del cuerpo, sino también del corazón. Sentada en la terminal privada, Valentina recordó una conversación con su padre años atrás, cuando aún estaba en la escuela de negocios, y se preguntaba si debía unirse a su compañía. Los mayores avances médicos no vienen de seguir los protocolos establecidos, le había dicho Lawrence. Vienen de alguien lo suficientemente valiente como para tomar un camino diferente cuando los caminos conocidos no llevan a ninguna parte. Miró a su hija, que aún abrazaba el oso de peluche y el dibujo, y comprendió con repentina claridad que estaba en una encrucijada. Podía elegir el enfoque institucional seguro, el que lucía impresionante en el papel, y la eximía de responsabilidad personal si fracasaba. O podía confiar en el médico poco convencional que ya había demostrado más progreso con Sofía que cualquier otro experto que había consultado. Con manos que temblaban ligeramente, sacó su teléfono e hizo la llamada que lo cambiaría todo. Griffin contestó en el primer timbrazo, como si hubiese estado esperando. «No te vayas de Boston», dijo simplemente. «No iremos a Suiza». La puerta del laboratorio privado de Lawrence Blackwell no se había abierto desde su muerte, 3 años atrás. Valentina lo había conservado exactamente como él lo dejó, en parte por respeto y en parte porque entrar en el lugar donde su padre pasó sus últimos días resultaba demasiado doloroso. Ahora, al usar su tarjeta de acceso para desbloquearla, el suave susurro del sistema de ventilación al encenderse parecía devolverle el aliento a los fantasmas. Griffin estaba a su lado, con una expresión solemne y comprensiva. «No he estado aquí desde entonces», comenzó Valentina, sin necesidad de terminar la frase. Griffin asintió. «Lo recuerdo bien. Lawrence solía trabajar aquí hasta el amanecer, especialmente cuando estaba cerca de un descubrimiento». La familiaridad en su voz le recordó a Valentina que Griffin probablemente había pasado tantas o más horas en esa sala que ella misma, dado el vínculo estrecho que compartía con su padre. El laboratorio estaba equipado con tecnología de punta que haría envidiar a cualquier hospital de investigación. Pero eran los detalles personales los que apretaron la garganta de Valentina. La taza de café aún sobre el escritorio, una foto de ella con Sofía clavada en el corcho de la pared, una nota a medio escribir con la caligrafía inconfundible de Lawrence. Por un momento, el duelo que Valentina había manejado con eficacia durante 3 años amenazó con desbordarse. Griffin pareció percibirlo y se apartó discretamente, dándole espacio mientras examinaba en silencio el laboratorio, con una mezcla de nostalgia y evaluación profesional en sus ojos. Valentina se acercó al terminal central, introdujo su código de acceso y activó el sistema. «Todo lo que mi padre estaba investigando sigue aquí», dijo, apartándose para dejarle el paso a Griffin. «Termina lo que él empezó». Las palabras eran simples, pero llevaban consigo un acto de profunda confianza, no solo en la capacidad médica de Griffin, sino en su conexión con la visión de su padre. Era una aceptación de que a veces las contribuciones científicas más valiosas no surgen del consenso institucional,
sino de las mentes brillantes dispuestas a ir más allá de los límites establecidos. Durante las siguientes 3 semanas, Griffin trabajó incansablemente en el laboratorio de Lawrence, colaborando con un pequeño grupo de investigadores de confianza, que fueron juramentados en secreto para mantener el proyecto confidencial. Reed Hamilton fue excluido deliberadamente del círculo interno, una decisión que Valentina sabía que tendría repercusiones políticas dentro de la empresa, pero que era necesaria para proteger la integridad del trabajo. El protocolo de regeneración neural que desarrollaron combinaba elementos de la investigación original de Lawrence, con las mejoras de Griffin y ciertos hallazgos sorprendentes que ambos habían pasado por alto en los cuadernos. «Es como tener conversaciones con Lawrence de nuevo», comentó Griffin una noche mientras descifraban un pasaje particularmente críptico de las notas. Siempre escribía como si el lector ya entendiera la mitad de lo que estaba pensando. Valentina sonrió, reconociendo lo certero del comentario. Esa había sido siempre la forma en que su padre se comunicaba, con el supuesto implícito de que el otro ya compartía su línea de pensamiento. Esos momentos de comprensión compartida sobre Lawrence creaban un puente inesperado entre ellos. Un vínculo forjado a través del aprecio mutuo por una mente brillante que ambos habían amado de diferentes maneras. Sofía y Lily se convirtieron en visitantes regulares del laboratorio, con Lily tomando su rol de asistente médica junior con mucha seriedad. Llevaba un pequeño cuaderno donde anotaba diligentemente los avances de Sofía con letra infantil. Hoy movió 3 deditos. Oh, sus piernas tenían cosquillas, y papá dice que eso es bueno. Lo que había comenzado como una relación entre doctora y paciente se había transformado en una amistad genuina entre las niñas, donde el proceso médico de Sofía se convirtió en una aventura compartida, no en una lucha solitaria. Valentina se encontraba pasando más tiempo en el laboratorio que en su propia oficina de directora ejecutiva, fascinada por el trabajo que se desarrollaba ante sus ojos. Por primera vez, empezó a entender el genio detrás de la carrera de su padre, no solo como concepto abstracto, sino como un proceso tangible de descubrimiento e innovación. Comenzó a darse cuenta de que Lawrence había sido un visionario teórico, capaz de conceptualizar enfoques completamente nuevos en medicina neural. Griffin, por otro lado, era el ejecutor perfecto, el cirujano con la rara habilidad de traducir teorías complejas en tratamientos prácticos. Juntos, habían formado un equipo complementario que ninguno habría podido replicar por separado. Una tarde, mientras revisaban los últimos resultados de prueba que mostraban una prometedora actividad neural en la parte baja de la columna de Sofía, Valentina comprendió que algo había cambiado entre ellos. Griffin ya no era solo el médico de su hija ni el antiguo protegido de su padre. Se había convertido en un socio en este viaje, alguien cuya mente respetaba y cuya compasión admiraba. Cuando sus manos se rozaron accidentalmente al alcanzar la misma tableta de datos, ninguno de los dos se apartó enseguida. Ese contacto breve llevaba una conciencia que trascendía la colaboración profesional, un reconocimiento tácito de propósito compartido y conexión creciente. «Gracias», dijo ella suavemente, «por no rendirte con Sofía cuando yo estuve a punto de hacerlo». La respuesta de Griffin fue igual de tranquila. «Lawrence solía decirme que los Blackwell no se rinden, solo toman desvíos antes de encontrar el camino correcto». La leve broma contenida en su tono hizo sonreír a Valentina, reconociendo en sus palabras el sentido del humor seco de su padre. La noche antes del procedimiento principal de Sofía, Valentina encontró a Griffin aún trabajando en el laboratorio, ejecutando las simulaciones finales. Le llevó una taza de café y se sentó junto a él, ambos observando los patrones de mapeo neural en la pantalla. «Confío en ti», dijo ella simplemente. «No porque mi padre lo hiciera, sino porque he visto cómo tú y Lily le devolvieron la esperanza a Sofía». 3 meses después de que Griffin Hayes entrara en sus vidas, Sofía Blackwell dio sus primeros pasos. Fueron movimientos pequeños, titubeantes, apoyados por un andador especializado diseñado por Griffin,
pero eran pasos reales. Su cerebro se estaba comunicando con músculos que habían estado en silencio desde el accidente. En la sala de fisioterapia, un pequeño grupo, Valentina, Griffin, Lily y 2 investigadores de Blackwell, estalló en aplausos. Lily saltaba emocionada, cantando, «¡Lo lograste! ¡Lo lograste!». Mientras tanto, Valentina no podía hablar, ahogada por las lágrimas. Griffin, aunque mantenía su compostura profesional, no podía ocultar el orgullo en su mirada. «Recuerda», le dijo suavemente a Sofía, «esto es solo el comienzo. Tu cerebro está reaprendiendo cómo hablar con tus piernas. Va a tomar tiempo y mucha práctica». Sofía asintió solemnemente y luego sonrió ampliamente. «¿Lily puede ayudarme a practicar? Es una doctora muy buena». Esa noche, Valentina organizó una pequeña cena de celebración en su casa. Era la primera vez que Griffin y Lily eran invitados a su espacio personal como amigos y no como proveedores médicos. La facilidad con la que se adaptaron a su mundo sorprendió a Valentina. Lily exploraba la habitación de Sofía con gritos de entusiasmo ante cada nuevo descubrimiento. Griffin admiraba los detalles arquitectónicos de la casa histórica en Beacon Hill, con una genuina apreciación, alejada de la mirada calculadora a la que ella estaba acostumbrada por parte de sus colegas del mundo empresarial. Mientras las niñas jugaban en el piso superior, Valentina y Griffin se sentaron en la terraza, contemplando el horizonte de Boston, con las luces de la ciudad brillando mientras el anochecer caía suavemente. «Vamos a crear la Fundación Lawrence Blackwell», anunció ella, tomando un sorbo de vino. «Se enfocará en la investigación y tratamiento de regeneración neural pediátrica. Quiero que tú seas el director médico». Griffin la miró sorprendido. «¿Y mi reputación? ¿La controversia?». La pregunta era válida. Había pasado 3 años bajo la sombra profesional del caso de Emily. A pesar de su absolución en los tribunales, la comunidad médica tenía una memoria muy larga para los escándalos. Valentina sonrió, con la confianza de una directora ejecutiva que había navegado incontables batallas corporativas. «Creo que salvar a la hija de la CEO es una rehabilitación de reputación bastante efectiva». Hizo una pausa antes de continuar. «Además, la Junta Médica revisó el caso de tu esposa la semana pasada y formalmente limpió tu nombre. Al parecer, mi padre dejó notas detalladas respaldando tu enfoque de tratamiento». Ella no le mencionó el trabajo que había hecho tras bambalinas, usando su considerable influencia para garantizar una reevaluación justa del caso que lo había alejado de Boston. «Tu trabajo con Sofía merece llegar a más niños. La fundación te dará la plataforma y los recursos para lograrlo». Algunas historias terminan con declaraciones dramáticas o momentos de vida o muerte, pero la verdadera sanación de cuerpos, corazones y familias ocurre en los espacios tranquilos entre los grandes picos. Sucede cuando el dedo de una niña se mueve por primera vez en meses. Sucede cuando una CEO aprende a confiar en alguien que llegó vestido con ropa gastada, pero con el legado científico de su padre en el alma. Sucede cuando un médico encuentra redención por un pasado que no puede cambiar, a través de un futuro que sí puede ayudar a construir. Y sucede en una niña como Lily, que no ve diferencia entre curar animales de peluche y ayudar a una amiga real a volver a caminar. Un año después de aquel primer encuentro, Sofía subió caminando sola al escenario en la gala inaugural de la Fundación Blackwell. Sus pasos eran firmes y seguros mientras presentaba: «Mis héroes, el Dr. Griffin y la Dra. Lily». Desde la audiencia, Valentina observaba con el corazón lleno de una certeza inquebrantable. A veces, la sanación comienza con una oferta tan simple como: «Déjame ayudarla». Si encuentras esta historia interesante e inspiradora, por favor deja un comentario con sí y presiona los botones de me gusta y compartir debajo del video. Tu apoyo nos ayuda a saber que realmente estamos brindando contenido valioso a nuestra audiencia y nos permite difundir esta historia